Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Lázaro Rodríguez López, estudiante de la licenciatura en Derecho. Como asignatura o materia es la de Sistema Penal Acusatorio y de Justicia Oral. El tema del que les voy a hablar hoy es la etapa intermedia en el proceso acusatorio y oral. Bueno, dice que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. También es importante hacer referencia de que el Ministerio Público considera que, si él considera que tiene suficientes pruebas como para suponer, ¿no?, de que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. En esa acusación agregará también la lista de testigos y peritos, personas expertas que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el señor juez de control. En este debate el imputado y la víctima o el Ministerio Público, en su caso que corresponda, a través de sus abogados, por ellos mismos propondrán las pruebas que presentarán en el juicio y el juez de control decidirá cuál va a admitir y cuáles no. Les voy a presentar un diagrama de flujo para que nos demos más a la idea de cómo va este procedimiento. Primeramente tenemos que el juez de control es el que cita las partes que están relacionadas en esta audiencia y como primer punto dice que tenemos que va a ser verifica los requisitos del inicio de audiencia. En el punto 1 así también declara la apertura de audiencia, lo que significa o todo esto está fundamentado. Dice en el artículo 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que el juez de control verifica los requisitos generales de la audiencia y declarará la apertura de la misma. El artículo 342 menciona que la inasistencia de la víctima u ofendido o su asesor jurídico no suspende el acto. Asimismo, que si su inasistencia es injustificada, se tendrá por desistida su pretensión, en caso de que se hubieran constituido como coadyuvante del Ministerio Público. De ahí tenemos lo que es el juez de control. De primera mano dice que exhorta a las partes a llegar a una solución alternativa o forma de terminación anticipada. Y acto sucesivo, bueno, dice las partes acuerdan solución alterna o terminación anticipada del proceso. En caso de que sea que no, bueno, pues nos vamos a lo que es el Ministerio Público expone de forma resumida su acusación. Esto es que de acuerdo a lo que es el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de que las partes decidan continuar el proceso por la vía ordinaria, el Ministerio Público procederá a exponer de forma resumida su acusación. Todo esto estipulado en el artículo 344. Si proseguimos, lo que es la víctima y el ofendido, el asesor exponen de forma resumida sus solicitudes o pretensiones. Esto significa, dice, después la víctima u ofendido por sí o por conducto de su asesor jurídico expondrán sus pretensiones. De igual manera, el acusado por conducto de su defensor expondrá sus solicitudes y pretensiones. Todo esto es estipulado en el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí mismo expone sus solicitudes y pretensiones el defensor. Es lógico, como acto seguido tenemos que se solicita la corrección de defectos formales de la acusación. En este caso tenemos el resumen procedente, ¿no? Por lo que entonces si nosotros seguimos en el punto de la solicitud de corrección de defectos, nos vamos a basar en el que posteriormente el defensor y la víctima o ofendido podrán solicitar la corrección de defectos formales de la acusación. En caso de ser procedentes, el juez de control requerirá al MP que corrija los defectos formales. Todo esto estipulado en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí nos vamos a lo que es
la fase de no ser corregidos los defectos formales, el juez de control ordenará la suspensión de la audiencia y señalará fecha para la reanudación. Acto sucedido, seguimos en el caso de que el Ministerio Público, MP, defensor o asesor jurídico plantean las incidencias. Volvemos a repetir, pues ya el juez es el que las acepta o no las acepta, él es el facultado para hacerlo. De ahí seguimos con el mismo diagrama de flujo en lo que es de ahí abre debate y resuelve las incidencias, eso ya lo repetí. Plantea las excepciones también, y de ahí ya nos vamos directamente a, bueno, que si el juez lo dice, si plantean excepciones, sí, ok, bueno, pues aquí el juez de control abre debate y resuelve sobre las excepciones. Todo esto dice, en caso de no haberse señalado defectos formales, que estos no hayan resultado procedentes o que hayan quedado corregidos, el juez de control abrirá el debate para resolver las incidencias y excepciones que en su caso hayan presentado la defensa y el Ministerio Público. Todo esto estipulado en el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de que procede sobreseimiento, dice, del debate anterior, el juez de control analizará si procede el sobreseimiento, lo que en su caso llevaría al fin del procedimiento si no continúa la audiencia. Dice, de ahí nos vamos a, también aquí dice, verifique el acuerdo entre las partes, y también tenemos el MP defensor jurídico solicitan la exclusión de la prueba. Bajamos el diagrama, ahí está. Aquí hay una partecita en el que dice, el juez de control escucha opinión de la víctima respecto al acuerdo probatorio. De acuerdo al artículo 345, dice, concluido el debate anterior, la defensa y el Ministerio Público, en caso de existir, podrán plantear los acuerdos probatorios. Si la víctima o ofendido se opusieran al acuerdo del juez de control, deberá determinar si esta oposición es fundada o no. Y si el juez encuentra fundada la oposición de la víctima, rechazará el acuerdo probatorio. De lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. Todo esto de acuerdo al artículo 345. Seguimos viendo el diagrama de flujo. Buscamos el punto 22-21 para retomar. Aquí está, resuelve sobre acuerdos probatorios. Y después de ser examinados los medios de prueba, el juez de control podrá excluir medios de prueba para que no sean rendidos en audiencia de enjuiciamiento. Los medios de pruebas a excluir, de acuerdo al artículo 346, serán aquellos que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación o no sean útiles al esclarecimiento de los hechos. Para profundizar más en este punto, en el que el juez de control resuelve sobre los acuerdos probatorios, dice, primero, cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser sobreabundante, por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acreditan lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones. Aquí mismo dice, es impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos, o innecesario por referirse a los hechos públicos notorios o incontrovertidos. En este punto se debe también considerar, dice, también por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Aquí es importante, aquí tiene mucho que ver la autoridad judicial, en este caso la policía de investigación, porque muchas veces en el sistema inquisitorio, el sistema tradicional, las pruebas o las confesiones las obtenían mediante el uso de la tortura. Por eso aquí en esta partecita el juez de control está resolviendo si es lícito o no es lícito.
Asimismo, por haber sido declaradas nulas o, por último, por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo. Todo esto en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí mismo, en esta partecita, dice el MP, defensor, asesor jurídico, solicitan exclusión de la prueba. Dice, de acuerdo al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su caso el juez de control abrirá a debate y resolverá sobre la solicitud de exclusión de la prueba. Esto es exclusivo del señor juez. Y aquí donde ya empieza que es el juez de control abre debate y resuelve sobre la exclusión de la prueba, estamos hablando de acuerdo a lo del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez es el que resolverá y se inicia. Finalmente dice que el juez de control emitirá el auto de apertura a juicio oral, el cual deberá indicar. Aquí es importante porque ya aquí estamos concluyendo lo que es ya para entrar a lo que es la audiencia de juicio oral. El juez dice, el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia, la individualización de los acusados, las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran de realizar en ella, así como los hechos en materia de acusación. Los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes, los medios de pruebas admitidos que deberán ser desahogados en audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. Entre otros, también dice que los medios de pruebas que en su caso deban de desahogarse en audiencia de individualización de las sanciones y la reparación del daño. También las medidas cautelares que hayan sido impuestas, es en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, el juez de control deberá hacer llegar el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado. Asimismo, pondrá a su disposición los registros y al acusado. Todo esto de conformidad en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí es importante, por ejemplo, nos saltamos aquí, en esta partecita. Dice la parte, cuando las partes proponen o acuerdan soluciones alternas o terminación anticipada. En el caso de que sí, bueno, pues aquí se da de que la aprobación de acuerdos reparatorios se fija lo que se va a hacer la reparación del daño, que ese es uno de los objetivos también del nuevo sistema. De ahí se hace lo que es la audiencia de suspensión condicional del proceso o también se puede dar lo que es el procedimiento abreviado, que es en la que la persona acepta de que pues él cometió el delito él cometió el delito, por lo tanto pues se le hace una reducción hasta de 1/4 parte de lo que es la condena, pero pues eso ya sería un procedimiento más corto. Bueno, pues por el momento, en resumen, pues esto viene siendo todos los procedimientos. Repito, desde que empieza la verificación de los requisitos de audiencia, declaración de apertura, el juez de control hace los exhortos a que las partes hagan una solución. Todo eso ya lo repetí, esto es lo que viene siendo. Para que nosotros escuchemos y estemos atentos con esto, porque todavía falta la tercera fase del juicio. Eso se verá más adelante. Por el momento, pues es todo y agradezco su atención. Les repito mi nombre, alumno Lázaro Rodríguez López. Muy buenos días.